y cuando hicimos las pruebas nos fuimos de espaldas. El 30% eran positivas. Nuestro laboratorio era el único que hacía las pruebas para diagnóstico de VIH. No me avisan. Lo diagnosticamos. Todos los primeros casos, todos eran importados. Entonces, es muy complejo, ¿eh? O sea, es un virus muy particular. O sea, era una enfermedad de élite al principio. O sea, empezó en la población de clase media alta y ahora es una enfermedad de la población de la pobreza. Estoy con el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es comisionado de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. También es investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El motivo de esta entrevista es recuperar los momentos en que él tiene la atención, que da la atención a la primera persona que se detectó con VIH en nuestro país, allá por el año de 1983. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto en verlo otra vez. Doctor, ¿cómo fue que se enteró usted de la existencia del VIH en 1981 en los casos de Estados Unidos? Bueno, yo soy infectólogo, me dedico a enfermedades infecciosas, me entrené en los Estados Unidos y soy miembro de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Todos los años hay una reunión anual en los Estados Unidos de esta asociación. Y en estas reuniones anuales siempre se presentan eventos sobre enfermedades infecciosas que están ocurriendo de nuevo. Y en 1981 justo se presentó en la reunión de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas los primeros casos de un brote en pacientes jóvenes con una inmunodeficiencia que se asociaba a infecciones muy particulares, ¿sí? Particularmente lo que era antes Pneumocystis carini, y pues se presentaron como brotes de enfermedad respiratoria aguda grave en el adulto joven con Pneumocystis carini. Y de ahí fue donde se empezó a conocer esta enfermedad. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos se involucraron muchísimo. Había un famoso doctor Gallo, que él estaba justo en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y ve que de manera simultánea se definió la causa de estos brotes, ¿no? Entonces siempre estuve pues muy cercano al conocimiento del inicio de esta enfermedad, y cuando ocurrió el primer caso en México yo tenía ya mucho conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Sí?
Pero en el momento en que usted sabe de 1981, antes de la información oficial, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo le llegó la noticia del primer caso en Estados Unidos? ¿Estaba usted en su casa? No, estaba yo, por supuesto, o sea, tengo, o sea, como le digo, como infectólogo, como especialista, pues está uno al tanto de lo que ocurren las cosas, y yo en particular, como tenía tengo mucha relación con pues el medio médico académico y con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, pues tuve acceso a esa información de una manera muy temprana. ¿Y qué pensó usted en ese momento cuando supo de la aparición de esta nueva enfermedad? Pues justamente pensé que esta enfermedad iba a ser una enfermedad que iba a ocurrir en todos lados y que era cuestión de tiempo en el que nosotros la empezáramos a ver. Y entonces siempre estuvimos alerta a esto. ¿Hubo en ese momento alguna reacción de las autoridades mexicanas ante tal noticia en 1981? Bueno, fue una noticia mundial. Una noticia mundial, y en el medio médico, pues aún más. Entonces, en las instituciones médicas académicas, pues esto era parte del nuevo conocimiento de estas enfermedades. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas, ahora, antes solo Instituto Nacional de Nutrición, tomó algunas medidas especiales cuando supo en 81 de la aparición de esta... No especialmente. No. La única medida fue por parte del Departamento de Infectología que yo dirigía en ese tiempo, pues de estar alertas en el caso de que se presentara un caso. Ajá. Y sus colegas del instituto, ¿cómo reaccionaron? Sobre todo tomando en consideración cuál fue la reacción de los medios, sus colegas, ¿cómo reaccionaron en el Instituto Nacional de Nutrición? Yo diría estos conocimientos nuevos generan mucha atención y pues trata uno de estar al día y conocer más sobre estos fenómenos que van ocurriendo, ¿no? Entonces, pero eso es como un comportamiento habitual, sí, entre los médicos, particularmente entre médicos que ejercen su profesión en una institución académico-científica. Entonces son muy atentos y alertas de lo que está pasando, gente que se pone a leer mucho, en fin, y investigar sobre las cosas nuevas que están apareciendo. O sea que lo tomaron con naturalidad, no fue... No, como nos ocurre con otras enfermedades, en particular infecciosas, que han ocurrido. Por ejemplo, cuando ocurrió el brote de la enfermedad por legionela en Filadelfia, ¿sí? Pues, o sea, son noticias que como médico le interesan a uno y uno quiere profundizar en el conocimiento de eso y participar en el desarrollo de conocimiento y de mejor conocimiento de esas enfermedades. Entonces son cosas habituales que nos pasan en los centros médicos, ¿no? Solamente que este padecimiento venía cargado con mucho estigma, y me refería un poco a eso. Uh-huh. Si había tenido algún efecto con sus colegas. En ese momento no. No, en absoluto. Oiga, doctor, y de pronto le avisan que hay un caso
O sea, ¿cómo fue que llegó esta persona? ¿O cómo fue ese momento? Que es la parte central de esto. Este era un paciente que nos refirieron de la Embajada de Haití, pero lo refirieron con una tuberculosis, como una tuberculosis. Entonces lo aceptamos allá en nutrición, y cuando yo lo empecé a ver, lo empecé a explorar y estudiarlo, pues me di cuenta que efectivamente podía ser un caso de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Pero lo recuerdo muy claramente, ¿sí? O sea, fue un paciente que lo refieren primero, lo pasamos a uno de los pisos aislados porque venía con el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y efectivamente tenía tuberculosis, pero tenía una tuberculosis de reactivación secundaria a su inmunodeficiencia. Doctor, ¿y cómo era esta persona? ¿Era una persona joven? Sí, era una persona joven. Ajá. ¿Cuántos años? No recuerdo bien, pero estaba en los 28 años por ahí. Ajá. Y en ese momento, cuando lo diagnostica usted con VIH, ¿qué atención se le pudo dar relacionada con este padecimiento? Bueno, ahí sí, cuando nosotros dimos el diagnóstico de probable, bueno, sí dimos el diagnóstico como de inmunodeficiencia adquirida, pero en esa época no sabíamos que era por virus de inmunodeficiencia humana. Estaba justo en ese año es que ya se definió la etiología, que por cierto fue muy rápido, ¿sí? Entonces fue en base a el cuadro clínico y a la definición que ya se había tomado por el CDC para considerar a un caso con inmunodeficiencia adquirida en personas jóvenes. ¿Sí? Doctor, y en ese momento, otra vez regresando a sus colegas se interesaron en ese estudio o al contrario no quisieron saber de él? No, al contrario. O sea, todos mis colegas y estudiantes infectólogos, pues por supuesto que se interesaron mucho en estudiar al paciente. ¿Sí? ¿Y pensaron ustedes que vendrían nuevos casos? Ahí, en esa época, nos asociamos para su diagnóstico con el Departamento de Reumatología e Inmunología. ¿Sí? Con ellos trabajamos muy de cerca los primeros casos, ¿sí? Porque solo en México era el único lugar en donde se hacían en esa época cuantificación de CD4 y CD8. Era el único lugar en el país y creo que en muchas partes del mundo. ¿Sí? O sea que este paciente le hicieron ese conteo. Sí. Y supongo que el conteo de CD4 será muy bajo. Sí, o sea, eran menos de 100, no recuerdo con exactitud, pero eran muy, muy bajos. Doctor, ¿y usted pensó que vendrían nuevos casos? ¿O qué pensó en ese momento? Bueno, como era un caso importado, ¿sí? También por esas épocas se empezó a observar que Haití tenía una tasa muy importante de casos de enfermedad en jóvenes con inmunodeficiencia. Y también había ya la información de que era una enfermedad
de transmisión sexual, ¿sí? Y que había casos en Nueva York de pacientes inmigrantes de Haití. Entonces, sí hubo esa liga. Cuando hicimos el diagnóstico, ya había casos reportados de Haití y se sabía ya que había un grupo importante de pacientes en Haití. Entonces, o sea, había ya suficiente información como para poder asegurar de que el paciente que estábamos viendo cursaba con el mismo síndrome de lo que se había descrito inicialmente en San Francisco y luego en Nueva York. Cuando usted hace el diagnóstico de VIH en México, ¿se llamó a la Secretaría de Salud? ¿Se hizo una alerta? ¿Se hizo algún acuerdo con la Secretaría de Salud? Bueno, la Secretaría de Salud lo supo desde el principio porque la referencia del paciente de la Embajada de Haití se hizo a través de la Secretaría de Salud. Okay. Y o sea, se envió como un paciente con probable tuberculosis. ¿Sí? Entonces nosotros tuvimos que informar a la Secretaría de Salud que se trataba de un caso de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y con Estados Unidos se hizo algún comunicado especial por este primer caso? No al principio, no. O sea, cuando empezamos a tener más casos, todos se concentraban en nutrición al principio. Todos los casos nos los referían para allá. Entonces hicimos un primer reporte y empezamos a tener ya una colaboración más cercana con algunos grupos en Estados Unidos. Incluso vino con nosotros el que sintetizó y produjo el primer medicamento contra VIH, el AZT. La AZT. Vino a nuestro instituto y curiosamente ese medicamento no se diseñó para VIH inicialmente, si lo recuerda usted. Para cáncer. Se había pues diseñado para un tipo de cáncer asociado a un virus. ¿Sí? Y como se sabía cuál era el mecanismo, y cuando se descubrió este virus, el virus de inmunodeficiencia humana, y su principal mecanismo de replicación era a través de la transcriptasa reversa, este medicamento actúa justamente ahí. Okay. Entonces lo sacaron ahora sí que del cajón, que lo tenían ya guardado, porque fue en 67 cuando se sintetizó ese medicamento. ¿Sí? O sea, casi 15 años después lo sacan y se empiezan a hacer los primeros estudios clínicos. ¿Sí? ¿Ustedes participaron en esos estudios? Participamos en unos de estos y en otros medicamentos inmunorreguladores. En esa época hicieron algunos acuerdos con organizaciones de salud del extranjero. Bueno, yo me convertí en miembro de un comité especial de la Organización Mundial de la Salud para SIDA, sí. Muy bien. Y VIH. En esta parte de este primer caso y estos primeros casos, ¿hay algo interesante que usted crea que debemos considerar? Bueno, todos los primeros casos, todos eran importados. Entonces, a estos se les llama una enfermedad importada, ¿sí? Y el primer reporte que hicimos fue justamente todos los pacientes habían adquirido la infección fuera del país. O sea, no había transmisión autóctona. ¿Sí? Okay.
Ese es un dato interesante. Es lo que le llaman la emporiatric diseases. Ah, O sea, son sí, sí, enfermedades que se importan. que se importan, sí. Pero, ¿cuándo empezaron a aparecer los casos nacionales? Empezó a haber casos de mexicanos que adquirían la infección fuera. Y generalmente, o sea, apareció en México esta infección en mexicanos de niveles económicos medio alto. O sea, era una enfermedad de élite al principio. ¿Sí? Eran empresarios, gente dedicada al arte, gente que viajaba mucho a Nueva York y a San Francisco. ¿Sí? Y era una enfermedad que estaba totalmente concentrada en la población masculina joven. ¿Sí? En esa época ya se sabía que también se transmitía por sangre, por vía sanguínea. Sí, bueno, por los primeros. Eso también me tocó a mí, este problema. Esto ya fue en 85, creo. Nuestro laboratorio era el único que hacía las pruebas para diagnóstico de VIH. Entonces nos mandaban muestras de todas partes. Un exresidente de nutrición, un hematólogo que vive en Puebla, como hematólogo, nos mandó unas muestras de personal, de donadores de sangre, y cuando hicimos las pruebas nos fuimos de espaldas. El 30% eran positivas. Entonces nos pusimos a averiguar y resulta que todas estas personas eran donadores que eran pagados por una compañía que se dedicaba a la industrialización de productos de sangre, ¿sí? Particularmente plasma. Y tenían un centro de acopio de sangre muy grande, enorme, por Nezahualcóyotl. Entonces tomamos muestras de sangre de estos donadores pagados y confirmamos una tasa enorme de seropositivos en personas que estaban sanas, aparentemente, sí. Entonces esto lo comunicamos a la Secretaría. En ese momento estaba el doctor Soberón como secretario y el doctor Sepúlveda como subsecretario de Prevención. Se los informamos, les dimos toda la información. Para ese tiempo ya teníamos, no sé, como unos 200 sueros de esta población y con un 30% de positivos. Entonces se movieron las cosas rapidísimo, cerraron esta compañía de recolección de sueros y de sangre, pues, y se creó de inmediato la ley de la prohibición de
de la comercialización de la sangre. Pero eso ocurrió en semanas. Fue muy rápido todo el proceso. Sí. Y yo creo que eso paró muchísimas cosas de la diseminación de la enfermedad. ¿Sí? Pero pues ya llevaba seguramente varios años con esto. ¿Usted recuerda qué pasó con esas personas, esos casos que estaban ya diagnosticados por el suero y todo eso? Muchos de ellos sí nos llegaron después al hospital, a nutrición. Y otros no supimos nada de ellos, porque no teníamos nosotros los nombres. O sea, era un proceso que llenaba todos los criterios éticos. Entonces los sueros que nos mandaron venían nada más con el número, pero no venía el nombre de las personas, ¿sí? Entonces no sabíamos de quién eran. Claro. Pero después nos empezaron a llegar pacientes y en nuestra historia clínica les preguntábamos si habían sido donadores, ¿cómo se les llaman? ¿Voluntarios? ¿Comerciales? Sí, tiene un nombre. Sí. Sí, fue terrible eso. Han pasado 33 años de estos hechos. ¿Usted cómo considera o cuáles considera que son los grandes retos de la respuesta al VIH en México? Yo creo que la verdad es que fuimos muy afortunados que nos tocara un sistema de salud con mucha energía, con mucho profesionalismo. Y yo creo que fue vital la función del doctor Soberón. Fue vital. Yo creo que, no nos ocurrió lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en varios de los países del Caribe, y ni siquiera lo que ocurrió en los Estados Unidos. O sea, nuestras tasas de crecimiento de la infección pues se controlaron muchísimo, ¿sí? O sea, yo creo que en ese periodo sí se hizo un esfuerzo muy grande y creo que cobró sus frutos. Doctor, está habiendo casos nuevos de VIH, pero mucho se atribuye a que los jóvenes, bueno, y en general toda la población, no hace uso del condón. ¿Usted cree que esta afirmación es correcta o qué opina usted de que siga habiendo tantos casos de...? No, por supuesto, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y la eficacia del uso de condón en la transmisión es muy alta, ¿sí? Eso está muy bien demostrado. O sea, tiene una eficacia de cerca del 90%, ¿sí? Arriba del 90%. O sea, y de la información que se genera, o sea, sí hay pues un sustento para decir que una de las principales causas de transmisión en nuestro país es sexual. En mucho menor proporción, casi controlada, es por transfusión. ¿Sí? Y hay una proporción también que cada vez es menor y se está controlando muchísimo, que es la transmisión vertical a través de la madre infectada, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos nuevos en nuestro país son por transmisión sexual, ¿sí? Y pues es porque no se tienen las precauciones para su prevención.
Pero ¿por qué cree usted que no se tienen las prevenciones para su transmisión? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? ¿Por qué le han perdido el miedo? ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, es una cuestión de educación. Lo que ha ocurrido en México y bueno, en muchos otros países es que esta enfermedad, esta infección, se ha convertido en una infección de la pobreza. ¿Sí? O sea, empezó en la población de clase media alta. Y ahora es una enfermedad de la población de la pobreza. Y pobreza va de la mano a educación. ¿Sí? Educación sexual, educación en la salud. ¿Sí? Y básicamente creo que ese es el problema. Okay. Hay un punto que es muy reciente, pero que creo que puede influir mucho en esto que es el tratamiento como prevención. Me estoy refiriendo a la PrEP. ¿Usted cree que en México debía usarse recursos para la PrEP? Yo creo que se debe reforzar en el país los programas de prevención, ¿sí? En general. Es un recurso, pero no es el único. Claro. Y con ese solo no se resolvería el problema. O sea, tiene que abordar de una manera integral. Yo creo que hay programas de prevención en el país, pero también creo que deben de fortalecerse. El introducir como un procedimiento de rutina y apoyado por el gobierno federal, pues ese es un cuestionamiento que no me corresponde a mí. ¿Sí? O sea, yo lo más que puedo decir es que como una autoridad técnica es que es un método que tiene una gran eficacia y que sí debe de introducirse. Lo que yo no puedo decir es, porque no tengo la autoridad para decir que esto deba ser un programa nacional. Sí. Bueno, en realidad se está pensando en darlo a poblaciones específicas, las que tienen más exposiciones de riesgo. ¿Usted cree que pronto se contará con una vacuna contra el VIH? Porque hemos oído que dentro de 5 años, y eso fue desde el principio. ¿Usted qué posibilidades ve? Es muy complejo. ¿Sí? O sea, es un virus muy particular que el abordaje como se ha hecho en los últimos 30 años ha sido de la manera tradicional, como se abordan el desarrollo de vacunas para infecciones, ¿sí? Incluyo infecciones virales. Se está empezando ya en los últimos años a hacer un abordaje totalmente diferente. Entonces, es más probable que con este nuevo abordaje haya mayores posibilidades de que sí se encuentre algún sistema no con el concepto tradicional de lo que es una vacuna, ¿sí? Para poder encontrar una solución pues a largo plazo o permanente, ¿no? De inmunización. Okay. Pero digo, ha sido un gran avance el que se ha tenido con esta enfermedad
Y el conocimiento de que el tratamiento de estos pacientes tiene implicaciones epidemiológicas de transmisión muy importante, ¿sí? Es totalmente novedoso. Claro. ¿Sí? Es como una vacuna. Sí. ¿Sí? Si uno mantiene a estos pacientes con la infección controlada, con cargas bajas, no se transmite. Este es un concepto que se generó a consecuencia de esta enfermedad, ¿sí? Que un tratamiento eficaz puede tener un efecto epidemiológico en cortar la transmisión. Sí. Doctor, yo he visto que usted aparece en muchas publicaciones, en muchos eventos. Es una persona sumamente ocupada. Pero dígame, ¿cómo es un día en la vida del doctor Ruiz Palacios? Yo, mire, me levanto a las 5 de la mañana. Qué barbaridad. Me voy a nutrición. Ahí estoy en el laboratorio y cuando me toca revisar con los residentes, esto lo hago cada determinada época del año, y después me vengo aquí a la comisión coordinadora de los institutos. Llego aquí como a las 9:30, 9, y pues empiezo a atender y a analizar problemas relacionados con los problemas de salud de alta complejidad. Ya no exclusivamente limitado a mi especialidad. Tengo a mi cargo 13 institutos nacionales de salud y 12 hospitales de alta especialidad. ¿Sí? Entonces aquí generamos, pues, primero coordinamos a todo este grupo de instituciones tan importantes para el país. O sea, son las más importantes del país. Ah. Desde el punto de vista de atención de la medicina de alta complejidad, como de la generación de nuevo conocimiento. Son institutos que hacen investigación. Y nada más para decirle, como investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, de la población que trabaja en ciencias de la salud en todo el país, el 80% están en los institutos. O sea que la investigación en ciencias de la salud se hace en los institutos, punto. Sí. O sea, el 80%. Pues sí. Sí. Y es el área más productiva en todas las áreas de ciencias, las ciencias en medicina y salud. O sea, el segundo lugar lo tiene astronomía y astrofísica. Fíjese, qué interesante. O sea, el papel que juega esta comisión es muy, muy importante en el conocimiento de las ciencias de la salud del país. O sea, que le absorbe más tiempo estar aquí que estar en el instituto. ¿O sí, ahorita sí, sí, definitivamente. ¿A qué hora se va usted aquí, doctor? Bueno, o sea, tengo que estar luego yendo a los institutos, tengo que salir a los hospitales, pero yo termino aquí como a las 7, regreso al instituto. Todavía regresa. Y de ahí me voy como a las 9 o 10 a mi casa. Qué barbaridad, para despertarse a las 5 de la mañana. Oiga, doctor, ¿y los fines de semana qué hace usted? Descansar. Descansar. No, en la mañana voy al instituto.
sábado. El sábado. Ajá. Y los domingos es familiar. Totalmente, sí. Ay, qué bueno. No se dedica usted a escribir ni... Bueno, sí, escribo bastante, ¿no? Pero escribo en cuestiones de mi especialidad. Pero aquí, no en su casa. El domingo en su casa no. Pues también a ratos. Qué barbaridad. Doctor, solamente hay algo que debí haberle preguntado y que usted debía haber querido decir sobre esto que hemos hablado, que se haya quedado, que se cree que es importante que la gente lo sepa. Bueno, yo creo que nunca debemos soltar las riendas. Uh-huh. Al contrario, conocemos mucho ya de esta enfermedad, pero necesitamos seguir insistiendo en los programas de prevención, necesitamos seguir preparando mejor a nuestra gente para que atienda mejor este problema. ¿Sí? Yo no me siento satisfecho, quizá porque soy una persona demasiado exigente conmigo misma, pero no me siento satisfecho con la atención que se le da al paciente con VIH. ¿Sí? Claro. O sea, creo que sí se tiene que hacer un esfuerzo más grande para preparar mejor a los médicos, para tener un mejor sistema de diagnóstico. Yo creo que el sistema de acceso a medicamentos es extraordinario. ¿Sí? La verdad es que eso sí la población debe de tener conciencia de que es una conquista, un beneficio, ¿no? Sí. Un beneficio que no se debe haber una contraparte. O sea, el esfuerzo que hace el gobierno, lo que representa este programa, representa muchísimos millones de pesos, ¿sí? que no son de gratis, ¿sí? Y que la gente debe corresponsabilizarse, ¿sí? Debe corresponsabilizarse y no tomarlo como un derecho nada más, uh-huh. ¿Sí? Sino como una obligación. Claro. Y la obligación es en que, deben de cuidarse, deben de tomar sus medicamentos apropiadamente, no deben de utilizarlos para venderlos, porque eso ocurre. Uh-huh. ¿Sí? Deben de dar gracias a que tienen este servicio. Claro. Sin embargo, yo creo que de las dos partes. Sí. ¿Sí? Sin embargo, doctor, y le digo, por mi manera de ser, yo no estoy satisfecho. Claro. Sí. Sí, sí. Yo creo que se puede hacer más. ¿Sí? Se puede mejorar la atención. Se puede tener un sistema más organizado. Pero ese es solo con la coparticipación de la población y de nuestras autoridades, ¿no? Y de nuestros médicos. Fíjese, doctor, que toca usted un punto cuando dice mejor organizado. Resulta que en este mismo mes, hace 1 o 2 semanas, hemos visto manifestaciones de personas con VIH, derechohabientes del Seguro Social y derechohabientes del ISSSTE, que inclusive bloquearon calles porque no les dan sus medicamentos. Entonces, siendo la adherencia un factor muy especial para que logremos el tratamiento como prevención, pues es un contrasentido, ¿no? Uh-huh. Que no haya medicamentos. El Seguro Social no los reconoció,
se supone que es cuestiones administrativas, ellos compran el medicamento, pero el ISSSTE sí reconoció, y estuvo en los medios, que no tenían el abasto de los medicamentos. Este es un gran problema. No sé si en algún organismo en el que ustedes estén como institutos se pueda hacer algo por esto, o seguirá siendo un problema del sistema de salud fragmentado que tenemos, ¿no? No, imagínese si estuviera todo unido, sería peor, sí, incontrolable. Sí, tiene usted razón. No, yo creo que más bien es una coordinación. Desconozco cuáles hayan sido los motivos del Seguro Social por los que hayan tenido este desabasto, ¿no? Realmente no lo desconozco, pero o sea, sí sé que es parte de una cadena. Limitación en la producción por parte de la industria farmacéutica, las dificultades que hemos tenido de los presupuestos para salud, que al final de cuentas no han tocado la parte de operación ni de medicamentos, pero sí la parte pues complementaria, ¿no? Y eso de una o de otra forma pues sí afecta. Claro. Yo no sé si el seguro en particular tuvo en estos periodos tan complejos que hemos tenido, en estos meses, haya contribuido en el problema del desabasto, que es lo más probable. Pues, doctor Guillermo Ruiz Palacios, comisionado del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y investigador emérito del Instituto Nacional de Salud, de Ciencias Médicas y Nutrición, le agradezco infinitamente esta oportunidad que nos dio de conocer un poco más de los orígenes del VIH. En nombre de Amigos contra el SIDA se lo agradezco mucho. Al contrario.